Tardes, estimados estudiosos. Entonces vamos a abordar el día de hoy nuestra primera videoconferencia sobre las 10 cosas que debes saber sobre la personalidad. El primer término a tener en cuenta sería identificar la personalidad desde distintos significados. Es así como podemos entenderla como carisma, como temperamento, como una mezcla de rasgos o un patrón observable para los psicólogos. En general, la personalidad es un compuesto de habilidades cognitivas, intereses, actitudes, temperamentos y muchas otras diferencias individuales en los pensamientos y sentimientos de las personas que hacen que seamos muy diferentes, incluido también la manera como establecemos nuestras relaciones. Ese sería el primer aspecto como a tener en cuenta cuando estamos hablando de personalidad. El segundo aspecto está ligado a los antecedentes históricos y es un aspecto fundamental para retomar en la historia de la psicología de la personalidad. Vamos a abordar la propuesta como aspecto número 2 a tener en cuenta, la propuesta de la frenología, que es una propuesta muy interesante, considerada pseudociencia, ya que no se había construido la ciencia psicológica aún, y afirmaba que la determinación del carácter y los rasgos de la personalidad son, así como también las tendencias criminales y otras tendencias, estaban basadas en la forma del cráneo, la cabeza y las facciones. Es una propuesta muy interesante como antecedente histórico que se da en el siglo XIX y que de alguna manera abre camino a la propuesta que luego se plantea desde las teorías de los naturalistas, en donde se hace un énfasis particular en estos aspectos de la fisonomía. La fonología habla particularmente entonces de cómo el carácter podría definirse y la personalidad de acuerdo con las características eh, de o rasgos o tamaño o forma de la cabeza y las facciones. Y como les comentaba, pues en el aspecto número 3, para tener en cuenta, vamos a hablar un poco también de un antecedente que si bien ya es parte de algunas teorías o apuestas científicas de los naturalistas, en donde Darwin hace una influencia fundamental a partir de la apuesta de los procesos evolutivos, vamos a hacer énfasis en la fisionomía, esta apuesta en donde se comprendía que la personalidad estaba ligada a la fisionomía y se interesaba por determinar el temperamento a través de los distintos rasgos externos, pero ya nos incluía no solamente la forma de la cabeza y el cráneo, sino que también nos da a entender cómo la forma de la nariz, las cejas, los ojos, la boca y ciertas facciones, esos rasgos externos, podrían indicarnos algunos aspectos ligados a determinados tipos de personalidad. En la videoclase de hoy entonces mencionaremos varias teorías de la personalidad que han sido significativas en el desarrollo histórico de este proceso psicológico. Dentro de estas teorías tenemos la teoría de los tipos, que de alguna manera es un antecedente histórico de la Grecia antigua, la teoría de los rasgos, la teoría psicoanalítica, la teoría fenomenológica y las teorías del aprendizaje social. Si observamos, todas estas teorías tienen unas bases psicológicas en cada uno de los enfoques psicológicos y la teoría de los tipos sí es una orientación inicial, una apuesta inicial eh, desde la Grecia antigua, incluso antes de la creación de la psicología como disciplina, como ciencia. Hemos recogido entonces varios aspectos, el concepto de personalidad, el, el antecedente histórico de la frenología, el antecedente histórico ligado a la teoría de la fisionomía y vamos a entrar entonces como un cuarto aspecto en las teorías, la teoría de los tipos propuesta por Galeno en la Grecia antigua, un médico que viviendo en la antigua Roma y siendo griego consideraba que era pertinente adoptar la doctrina que Hipócrates una vez planteó acerca de los humores corporales, que cada uno de estos humores podían generar algún tipo de temperamento. Si estamos hablando acá de los tipos, estamos hablando de los tipos de temperamento. En esa medida, los tipos de temperamento que Galeno asumió y propuso fueron el tipo sanguíneo, que es un temperamento vigoroso, atlético, si se quiere, muy ligado a esas personalidades extrovertidas que
siempre están energizadas, vigorosas, activas y de alguna manera sociables, ¿no? El tipo colérico, por el contrario, es un temperamento que según Galeno de alguna manera se enfurece con facilidad y que si usáramos términos psicológicos actuales estaríamos ligándolo a lo que tiene que ver con personas con cierta irritabilidad e impulsividad como característica de la personalidad. El tipo melancólico para Galeno era una persona depresiva, un tipo de carácter en donde mencionábamos cómo, queridos estudiosos, las personas podían quizá tener un estado de ánimo más bajo, ser menos, digamos, sociables de pronto, un poco introvertidas si quisiéramos utilizar los términos de la psicología actual para definir qué es la personalidad. Y finalmente, pues una propuesta sobre un tipo de, un tipo de temperamento que sería el temperamento flemático o tipo flemático, que sería aquella persona eh, en términos coloquiales perezosos, pero en términos, digamos, de rasgos de la personalidad que manejamos actual, sería una persona de poco tesón, de bajo tesón, de energía baja, que quizá no es tan proactiva, que quizá no es una persona que se caracteriza por sus habilidades para socializar, ser activo y positivo. Finalmente, vamos a mencionar a el quinto aspecto fundamental y es introducirnos en la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos es una propuesta que aún se mantiene muy vigente, dado que tanto Gordon Allport, con su definición y apuesta sobre qué significa un rasgo, y Cattell, con su apuesta sobre el análisis factorial, en donde clasificó los rasgos de distintas, digamos, desde distintas perspectivas, allí podremos contemplar que estos dos científicos y psicólogos apoyaron el proceso de la objetividad en la psicología. Entregaron una propuesta en donde quisieran mencionar que la personalidad es un aspecto que se puede medir e identificar de manera objetiva a través de la evaluación y a través del estudio estadístico. Esta es, digamos que, el efecto fundamental de la propuesta de la teoría de los rasgos, en donde se define el rasgo como una estructura neuropsíquica. Por supuesto, se requiere un aparato, un sistema, un organismo que es el cerebro y todo el sistema nervioso, que favorezca tramitar la capacidad de traducir esos estímulos y volver esas propuestas una manera particular y adaptativa de expresarse y de desarrollarse en el entorno. Estas son las dos propuestas que nos plantean tanto Alport como Cattell en esta mirada objetiva, si se quiere, muy intentando demostrar cierta o bastante objetividad y mucho rigor en la medida en que se utilizaba el método científico y la estadística como mecanismo para hacer todo el análisis factorial que nos permitiera definir las diferentes características de la personalidad. Hasta aquí tenemos 5 aspectos fundamentales que debes saber sobre teorías de la personalidad y espera la siguiente videoclase para poder hablar un poco más y que conozcas los otros 5 aspectos fundamentales que abordan también las teorías abordadas en el módulo 2 y que te permitirán comprender los 10 elementos que deberíamos tener claros sobre la psicología de la personalidad. Un saludo mis queridos estudiosos y nos veremos en la siguiente videoclase.